¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Salud para Todos. Tenemos un tema buenísimo, sobre todo porque muchas veces pensamos una cosa y realmente a lo mejor tenemos ese pensamiento equivocado. Van a ver que con este doctor vamos a descifrar muchos mitos y vamos a aclarar las cosas. Pero antes vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Vamos a hablar el día de hoy de fascitis plantar. La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en el talón. Ocurre cuando se inflama o degenera la fascia plantar, una banda gruesa de tejido conectivo que va desde el talón hasta los dedos del pie. La fascitis plantar suele ser provocada por microdesgarros repetitivos en la fascia, lo que lleva a inflamación o degeneración del tejido. Factores de riesgo más comunes: estar de pie por muchas horas, trabajo o deporte, correr en superficies duras, uso de calzado inadecuado, sin soporte en el arco. Síntomas típicos: dolor agudo en el talón o parte inferior del pie, cerca del arco, dolor más intenso al levantarse en la mañana o después de estar sentado mucho tiempo. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Jorge Alberto Iturbide. Él es ortopedista, traumatólogo y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias por acompañarnos y sobre todo también cedernos su tiempo de consulta y diversas actividades que sabemos que ustedes los doctores tienen. A ver, es un tema importante, pero yo quiero que nos diga ¿qué es exactamente la fascitis plantar y por qué es importante hablar de este tema? Y también lo conocemos con otro nombre, ¿no? No, bueno, anteriormente no se tenía mucho conocimiento acerca de esto. La fascitis plantar es como bien decía la cápsula, es un padecimiento en el cual una banda que está justo en recorre toda la planta del pie, que se llama fascia plantar, que va desde los dedos hacia el hueso del calcáneo, se inflama. Y esto genera mucho dolor, un dolor que puede ser incapacitante para caminar incluso, ¿no? Entonces, anteriormente, la gente pensaba que lo que condicionaba este dolor del talón como tal era un huesito que crecía en el hueso del talón que se llama calcáneo y ese huesito le llaman espolón calcáneo, ¿no? Pero bueno, como vamos a ir platicando durante esta charla, pues nos vamos a dar cuenta la importancia tan real que tiene este padecimiento porque nos puede afectar a todos. En algunos casos no sabemos realmente lo que tenemos, por eso es muy importante pues venir a consulta y revisarnos muy bien los pies. Claro, y sobre todo, doctor, porque a lo mejor tenemos un dolor y no sabemos identificar qué es. O sea, no es como que me duele el pie, seguro tengo fascitis plantar. O sea, claro, a lo mejor pensamos que pisé chueco, que me pegué, me lastimé, alguna situación y a lo mejor todo se deriva de este padecimiento. Ahora, ¿por qué es que se produce esta inflamación en la planta del pie, doc? La principal causa de inflamación de la fascia plantar es justamente estar mucho tiempo de pie en una sola posición. O la gente que camina mucho, ¿no? Que en su trabajo están de un lado para el otro y caminan, suben, bajan. Entonces terminan su jornada laboral después de 8 o 10 horas y bueno, empiezan con dolor. El dolor es muy especial porque da más cuando estamos en reposo. Entonces estamos en la cama, acostados, estamos descansando un rato y queremos pararnos y volver a caminar y empieza el dolor muy punzante en la zona del talón o en el medio pie y pues incluso nos impide dar los primeros pasos y ya después que empezamos a caminar y se va quitando. Oiga, doctor, ¿cómo es este tipo de dolor con esta inflamación? ¿Arde, pica, quema? O sea, la sensación, ¿no? de que quema, hormigueo. ¿Cómo es este dolor? Es un dolor punzante y esto es por el que la fascia está totalmente inflamada. Entonces es como si sintiera que algo me pica justo en el talón. Eso es lo que los pacientes refieren al momento de estar en la consulta. Es que me duele, no puedo pisar bien. No puedo apoyar. Incluso cambian la forma de su pisada, ¿no? Cambian y rotan el pie, o sea, lo hacen un poquito hacia la parte lateral
para apoyar con la barra lateral del pie. Ah, claro. Entonces, justamente, pues pero entonces ahí se va a desalinear todo, ¿no? Sí, digo, es una situación que genera variantes en la posición del pie y pues bueno, puede en algún momento generarnos incluso otro tipo de padecimientos. Claro, otro tipo de lesión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes, doctor, de la fascitis plantar? Como lo habíamos comentado hace ratito, pues el primero es el dolor, ¿no? Generalmente el dolor es más intenso en el momento en el que pasamos un rato descansando y queremos volver a caminar. Entonces, esa es la principal dato, por así decirlo, que nosotros tomamos durante la exploración del paciente. El paciente nos determina muy bien, tengo mucho dolor en la planta del pie, no puedo caminar, me incomoda más, cada vez va aumentando más en intensidad, ya no puedo terminar mis horas de trabajo o estar mucho tiempo de pie. Bien, ahora, doctor, muchas personas dicen que el dolor es más fuerte al levantarse por las mañanas. ¿Por qué ocurre esto? Justamente por lo que acabamos de comentar, en el momento en el que tenemos un proceso de relajación, la fascia nuevamente comienza a desinflamar y eso, y en el momento en que vuelve otra vez a tener esa presión del peso corporal, pues generan pues el dolor tan intenso, ¿no? Oiga, doctor, hemos hablado de y el tema se trata de la inflamación de la fascia, pero ¿cómo es la fascia en condiciones normales? ¿No? O sea, háblenos de ella, ¿qué es? O sea, está en el talón, pero esa manera de un colchoncito, es lo que amortigua, es un ligamento, es un músculo, ¿qué es? Es una banda que discurre desde el hueso del calcáneo, que es el hueso del talón, y viaja por toda la planta del pie hasta los dedos, hasta los metatarsianos. Todo lo de abajo. Justamente, entonces se abre así como en un abanico. Y esta banda es como si fuera o sea, ¿qué textura o qué estructura tiene? Pues es una combinación de algunos elementos de tejido sinovial, de tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces es como una malla, por así decirlo, que abarca toda esa zona. Entonces, hacia el hueso, hacia el talón, se hace como una especie de tendón en esa región y pues digamos que en condiciones normales es muy delgada, es muy elástica, ¿no? Sí. Pero en condiciones inflamatorias pues se hace muy gruesa y rígida. Rígida, y entonces por ello es que causa tanto dolor, porque bueno, en esa zona también tenemos una serie de estructuras vasculonerviosas que generan, en este caso, al momento de estar tan inflamado, pues mayor dolor. Oiga, doctor, entonces, bueno, entonces va del talón hasta los dedos, pero ¿tiene continuidad para arriba? O sea, el tendón de Aquiles. Sí, tiene mucha... ¿Es como su primo o es otro? No exactamente, pero tiene mucha relación con la parte posterior de la pierna, ¿no? Justamente termina y se inserta en el calcáneo, y por la parte superior del calcáneo viene otro tejido que es justamente el tendón de Aquiles, que se inserta en esa zona y sube hacia la pierna, ¿no? Y se forman dos vientres musculares que son los gastrocnemios, y esos llegan a su inserción en el tendón en la rodilla, en la parte posterior. Entonces, hablando un poquito acerca de las causas que pueden condicionar fascitis plantar, pues habíamos comentado que todo mundo las puede tener, y eso va en relación a mi actividad física o laboral, ¿no? Estar mucho tiempo de pie, caminar mucho, la gente que corre maratones, los marchistas, gente que está constantemente con este tipo de actividad, pues puede padecer inflamación de la fascia plantar. Pero también tenemos algunas alteraciones en las zonas de carga del pie que pueden condicionar que sea yo más propenso a tener este tipo de padecimiento, como es el pie plano, por un lado, que es no tener el arco en esa zona, porque genera mayor distensión de la fascia plantar, y también el pie cabo, que es un pie que tiene mucho arco, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes también tienen una alta posibilidad de padecer de fascitis plantar. Y por último, gente que tiene abreviamiento, o sea, acortamiento del tendón de Aquiles. Entonces, hay niños que vemos caminar mucho con las puntas. Sí. Entonces, esos niños no pueden tener una corrección a 90 grados de la posición del tobillo, ¿no? Con el pie, y entonces no llegan hasta esa zona, entonces el tendón está muy, muy, muy cortito, y eso hace que también al momento de caminar con las puntas generemos un proceso inflamatorio de la fascia plantar. Oiga, doctor, ¿la cuestión de la pisada tiene algo que ver o puede influir en esto? Me refiero, hay personas que
que tienen alguna problemática en rodillas y entonces como que los pies como que pisan para adentro o pisan para afuera. Sí, las alteraciones de la pisada pues generan, ¿no?, algunos trastornos importantes porque no tenemos entonces un pie anatómicamente normal. Tenemos variantes de la pisada, ¿no? Entonces, aquí lo importante, y creo que es algo que siempre hay que tener en cuenta con los pacientes, es justamente analizar el tipo de pisada. La realidad es que si nosotros hiciéramos un poquito más de medicina preventiva, de acudir con el ortopedista y decir, oiga, doctor, yo quiero hacer tal actividad, ¿lo puedo realizar? Tal vez podríamos evitar mucho de este tipo de lesiones, ¿no? No solo en el pie, en las rodillas, en la columna, ¿no? Claro, y es que sobre todo a veces a lo mejor tenemos en la mente una idea de algo, o sea, queremos realizar un deporte y a lo mejor hacemos algo que no sabemos que nos puede afectar en lugar de beneficiar. Así ¿no? es. Ahí hay esta situación. Ahora, doctor, ¿qué personas tienen mayor riesgo de padecer fascitis plantar? Pues como ya habíamos comentado, digo, primero que nada, pues la gente que está mucho tiempo de pie, que camina mucho, que está en una sola posición mucho tiempo de pie. Aquí la importancia, por ejemplo, de tomar algún momento de descanso, de estar sentados, de cambiar de posición, de no estar en una sola, de ocupar un zapato adecuado, eso también es importante. Las alteraciones de la pisada, ¿no? Identificar si tengo o no pie plano o tengo pie cabo, porque también este tipo de pacientes pueden presentarlo, y alteraciones de la movilidad del tobillo, ¿no? Los acortamientos del tendón de Aquiles también pueden condicionar eso. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve, recuerde, estamos esperando sus preguntas, las puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Aquí las estamos esperando y el doctor nos va a hacer favor de contestarlas. Hacemos pausa, regresamos. La fascitis plantar representa aproximadamente el 80% de los casos de dolor en el talón. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de fascitis plantar con el doctor Jorge Alberto Iturbide. Doctor, ¿el sobrepeso va a influir en la aparición de esta condición? Sí, claro, definitivamente. Las articulaciones que nos dan soporte y nos cargan siempre van a estar muy, digamos que muy sometidas a estrés toda la vida, ¿no? Que caminemos y eso. Pero si no hacemos ejercicio y tenemos sobrepeso, pues todavía ese estrés aumenta más, ¿no?, en las articulaciones. Entonces, en el pie, el tener sobrepeso o obesidad es catastrófico, porque va a condicionar que a la larga, si por ejemplo tengo un pie plano, pues que este pie se vaya deformando con el paso del tiempo cada vez más, ¿no?, en este caso por el sobrepeso. Entonces, sí genera una situación, porque sí, bueno, empieza todo, ¿no? Desde la cadera, desde la columna, la cadera, la rodilla, tobillo, pie, claro. Sí. Bien, ahora doctor, el calzado. A ver, este tema nos interesa y también a las mujeres, porque varios ortopedistas nos han recomendado que los tacones se ven muy bonitos, pero no son tan recomendables, mucho menos hay del 12, del 13, del 15, ¿no?, centímetros de altura. Pero, ¿qué calzado es el adecuado para cuando tenemos fascitis plantar? Mira, el calzado tiene que ser amplio, cómodo, ¿no?, que tenga un buen soporte en la zona del medio pie hacia el retropié, o sea, que tenga una buena estructura de soporte. Nosotros dividimos al pie en zonas, ¿no? El antepié, que sería la parte anterior, el medio pie, que es justamente la zona media, y el retropié, la parte del talón. Entonces, pues que tenga un muy buen soporte en toda esa región, ¿no? Que tenga una buena amortiguación. Ahora, el calzado alto, no todo es malo. Digo, obviamente las zapatillas de más de 15 centímetros que terminan en punta y que deforman mucho el pie, pues no es para nada en esa posición que adopta el pie algo anatómico, ¿no? Entonces, pues nos va a conllevar en algún momento que podamos tener alguna predisposición a hacer un hallux valgus o algún juanetillo de costurero, ¿no? Y por la
forma del pie, pues a tener, porque hay mucha gente que usa por años zapatillas así, se ven muy bonitas, pero que a la larga pueden condicionar incluso abreviamientos por, digamos, no distender tanto el tendón de Aquiles, ¿no? Y eso puede condicionar también padecimientos a la larga. Oiga, doctor, ¿por qué hay mujeres que a todas las edades, o sea, es pregunta, ¿por qué hay mujeres que utilizan tacones todo el día en el trabajo, en su casa, etcétera, van bien en el supermercado, las diferentes actividades y no, o sea, no les genera, claro, a lo mejor en la noche pues sí, bueno, ya me duele un poco el pie y ya, pero ¿por qué algunas mujeres justamente sí y otras no? porque adoptaron ya esa posición, entonces se sienten muy cómodas usándolas. Ya. ¿No? Obviamente, digo, para desencadenar un padecimiento de estos, pues lleva años, ¿no? Sí. Años de uso. Incluso la gente que ocupa mucho el calzado alto, le pones un calzado bajo y les duele muchísimo el pie y no lo aguantan, ¿no? Entonces es gente, salud, que puede entonces no estar tan cómoda con un zapato plano, por así decirlo. Ahora, por otro lado, nosotros en teoría estamos diseñados para caminar descalzos, o sea, por algo Diosito nos formó así, ¿no? Pero, pues bueno, con la evolución del calzado y eso, pues se ha ido modificando bastante y ya no estamos tan acostumbrados a caminar descalzo. Claro. En fases iniciales, en los bebés que están empezando a caminar y eso, la recomendación de mis colegas pediatras, ortopedistas pediatras, es que caminen descalzos, porque eso madura mucho el sistema neurológico del paciente y evitamos dentro de lo posible alteraciones de la pisada, ¿no? Incluso fortalece el pie y el tobillo porque están caminando sin un soporte como serían los zapatos y eso a la larga puede ser un tema preventivo para algunas afecciones del pie. Fíjese, doctor, y aquí vamos a despejar mitos y realidades porque, por ejemplo, yo he oído mucho, ¿no?, que cuando empiezan a caminar justamente hay que ponerles unos zapatos incluso de botita para que tengan soporte y para que el tobillo, que todavía no está tan maduro, etcétera, etcétera, les pueda, pues, de cierta manera sostener el tobillo, el pie, etcétera. Entonces, ¿es mejor y más recomendable descalzo? Sí, definitivamente. Ya actualmente hay una serie, como tú bien lo mencionas, de mitos, de cosas con las que crecimos, ¿no? Sí. Yo me acuerdo perfecto que cuando yo era niño tenía compañeritos que usaban zapatos ortopédicos o unas mangueras aquí en las piernas que eran correctivas, etcétera. Ir al ortopedista en aquellos tiempos, pues el ortopedista tenía su zapatería ahí en su consultorio y una serie de ortesis y de aparatos ortopédicos que en la actualidad ya se dejaron de usar porque no sirven absolutamente para nada. ¿Y las plantillas, doctor? Las plantillas tienen, ese sería como que un punto y aparte, porque las plantillas siguen siendo útiles. Aquí lo más importante es recalcar que las plantillas no son correctivas de que si yo las ocupo N tiempo, mi pie ya va a estar en una posición adecuada. Las plantillas funcionan, obviamente una plantilla bien hecha, con una buena indicación y de un buen material, funcionan porque van a mejorar las zonas de carga de mi pie, pero siempre y cuando yo las ocupe. En el momento en el que yo no la ocupe, pues mi pie va a volver a adoptar la posición que tenía. O sea, si tengo un pie plano, pues siempre voy a tener pie plano, ¿no? Si voy a tener un pie cabo, siempre voy a tener un pie cabo, pero al momento de usar las plantillas y modificar con algunos aumentos en ciertas zonas estratégicas, pues esa posición del pie y eso pues va a ayudar a que no tenga tanto problema al momento de caminar. Pero pues nada más, no sirven para otra cosa. Oiga, doctor, ¿los deportistas o corredores la padecen con más frecuencia? Ya hablamos de que puede ser que sí, pero ¿qué pasa con este tema que siempre recomiendan hacer deporte, evitar sedentarismo, etcétera? Y también, pues cuando ya son de alto rendimiento o cuando ya tienen una frecuencia más amplia, vienen este tipo de afectaciones. Así es. Sí, digo, definitivamente los deportistas por los sobreentrenamientos, ¿no?, que cada vez están más enfocados en romper algunas marcas personales, en ir por más y eso, puede en algún momento tener alguna repercusión, ¿no? En el caso de la fascitis plantar, pues bueno, los corredores tienen esa mayor probabilidad de padecerlo y los marchistas también. Ahora, algo importante que a veces no tomamos en cuenta es justamente analizar mi pisada. Aquí juega un papel importantísimo un estudio biomecánico para saber cómo camino, cómo me paro, cómo responden mis pies al estar en una sola posición,
cómo responden mis pies al momento de trotar o de correr. Entonces hay gente que no sabe bien cómo está funcionando su pie y por eso se pueden llegar a lastimar. De ahí la importancia de acudir con un ortopedista y hacer algunos estudios para determinar el tipo de pisada que tiene, si tiene o no pie plano, pie cabo, y en base a eso adaptarles algunas plantillas, hacer sugerencias incluso de algunos tenis para que dentro de lo posible evitemos alguna lesión a futuro. Bien, ahora doctor, ¿cómo se va a diagnosticar esta fascitis plantar? Pues el diagnóstico es básicamente clínico. Nosotros tenemos que revisar al paciente. Los pacientes nos entregan mucha información muy valiosa que tiene que ver con su sintomatología, el dolor, el tiempo de aparición, en cuándo es más intenso, ¿no? Y nosotros tenemos que analizar el tipo de pisada, cómo está su pie. Clínicamente, pues la fascia plantar no tiene por qué estar rígida y en el momento en el que la exploramos, pues sentimos tal cual ahí una liga bien tensa en esa zona que genera mucho dolor, ¿no? En todo su trayecto. Entonces, básicamente lo hacemos con la clínica. Podemos hacer uso de estudios de imagen para determinar la gravedad de la lesión, porque aquí estamos englobando únicamente un padecimiento que en teoría puede ser agudo, pero hay gente que vive con esto por años, sí, claro, ¿no? Entonces, los padecimientos crónicos, hay veces que hay que hacer estudios de extensión, como sería una resonancia magnética y el ultrasonido. Eso le quería preguntar, que cuáles eran los estudios que se necesitaban, ¿no? O que se mandaban, ¿sí? ¿Un ultrasonido, radiografía? Sí, generalmente, hacemos uso de radiografías para determinar la posición de los huesos, cómo se están comportando, ver la gravedad del pie plano, del pie cabo. Hacemos uso del ultrasonido y la resonancia porque esos estudios, a diferencia de las radiografías, nos permiten ver las partes blandas, ¿no? Que no podemos ver en una radiografía. En la radiografía vemos el hueso, sí, pero en el ultrasonido y en la resonancia observamos pues, con mayor precisión cómo se están comportando las partes blandas, cómo está la fascia plantar, si está o no muy engrosada, si tiene o no algún desgarro importante, etcétera, ¿no? Oiga, doctor, ¿este padecimiento se puede confundir con otros problemas que se tienen en el pie? Sí, fíjate que, hace algún tiempo, años atrás, incluso ortopedistas atendían el famoso espolón calcáneo. Sí. El espolón calcáneo es el resultado de una fascitis plantar crónica. O sea, la fascia plantar que se inserta en el hueso del talón, al momento de estar tanto tiempo tensa, rígida, dura, hace que se forme un pico de hueso, que es el espolón calcáneo. Pero entonces, ¿ese por dónde sale? En la parte del talón, en la zona plantar, ¿sí? En esta zona, justamente en esta región, aquí. Entonces, el hueso del Pero calcáneo... entonces, por eso yo creo que ni puedes caminar. Es que la gente piensa que él pica hacia la parte de la planta del pie, pero el espolón sale hacia el trayecto de la fascia plantar. O sea, para acá. Hacia enfrente, por así decirlo. Para enfrente. Exactamente. Entonces, incluso los ortopedistas agarraban y decían, oye, pues es que te voy a operar en ese entonces, ¿no? Sí. El espolón. Y mucha gente se operaba y le limaban ahí el hueso y no, ya te lo quité, ya. Pero lo que no entendían es que ese no era el problema era la fascia plantar. Entonces los pacientes mejoraban relativamente y al cabo de unos meses nuevamente llegaban con dolor, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad todavía hay gente que llega con su radiografía y me dicen, doctor, viene muy preocupado, es que yo tengo un espolón y me duelen mucho los pies y opéreme el espolón, pero bueno, ya tenemos que explicarles muy bien cómo es esto de la fascia plantar y que el espolón es el resultado de que no se ha atendido adecuadamente la fascitis plantar. Fíjese, entonces qué bueno que vamos aprendiendo poco a poco diversas cosas y a lo mejor las podemos ir solucionando, pero de manera asertiva. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde, si tiene preguntas, las puede hacer. Nos las manda vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Regresamos. Se estima que el 10% de la población general experimentará fascitis plantar al menos una vez.
El diagnóstico es clínico, con base en los síntomas y un examen físico. El médico evaluará zonas de dolor al presionar el talón, tensión en los músculos de la pierna, patrón del dolor, inicio, duración, momentos del día, tratamiento conservador, 90% de los casos mejora. Estiramientos diarios, pantorrilla y fascia plantar. Hielo en el talón, 15 a 20 minutos, 3 veces al día. Calzado con buen soporte del arco, evitar andar descalzo. Cirugía, último recurso. Solo en menos del 5% de los casos se realiza una liberación parcial de la fascia plantar. Con tratamiento adecuado, la mayoría de las personas mejora en 6 a 12 semanas, aunque en casos crónicos puede tardar hasta 6 meses o más. Gracias por esta información y bueno, pues seguimos hablando de fascitis plantar con el doctor Jorge Alberto Iturbide. Ya llegaron las preguntas, vamos a darle salida. Gracias a todas las personas que nos, pues que se comunican con nosotros y nos dicen esto. A ver, doctor, mire, hola, mis zapatos me causaron fascitis plantar. Soy vendedora de piso en este centro comercial que está cerca, aquí en Angelópolis. El dolor es muy fuerte. Sí. Digo, ella está describiendo muy bien lo que hace rato comentábamos, ¿no? Vendedora de piso, está mucho tiempo en parada, ¿no? Como comentábamos, a veces el tener los zapatos sin un buen soporte en la zona de la planta, pues puede ser que nos predispongamos más a la fascitis plantar. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es justamente tener un adecuado calzado, que sea cómodo, que tenga un muy buen soporte, como lo dijeron en la cápsula previa, pues que tenga un buen soporte hacia el arco, hacia la zona del retropié. Y pues no hemos llegado a eso, pero hay algunas actividades que podemos hacer en casa como ejercicios de estiramiento para mejorar y evitar dentro de lo posible pues que tengamos este padecimiento. Ahorita vemos lo de los ejercicios para que nos muestre, pero también hay que fijarnos. Fíjense bien cómo todas estas señoritas que están atendiendo en los centros comerciales, como tienen uniforme, no usan tenis ni zapatos bajos, usan a lo mejor unos como con taconcito, etcétera, aunque es chico, pero imagínense todo el día y no se pueden sentar. También las cajeras, el otro día estaba platicando con una, no les permiten sentarse, o sea, no tienen ni banquito. A lo mejor las cajeras y cajeros del banco, a lo mejor sí algunos ya tienen silla, o los que están detrás de mostradores, también guardas, veladores, guardias de seguridad. Que según yo tengo entendido que ya hay una reforma, ¿no? De que tenían que estar sentados. Sí, pero pues de que se haga en la praxis, pues ya no sabemos. Sí. A ver, dice, ¿voy a tener fascitis plantar de por vida? No. Así se cura. Sí, claro. Ay, qué bueno. Sí. Digo, en los casos crónicos, pues sí hay que tener algunos manejos diferentes, ¿no? Los tratamientos de primera instancia son conservadores, ejercicios de estiramiento, de movilidad del pie. La terapia de rehabilitación juega un papel fundamental. Ahora, la terapia de rehabilitación tiene que ser en un buen lugar de rehabilitación, ¿no? Que sepan y que entiendan muy bien este padecimiento. Y, pues bueno, lo que ya habíamos comentado de modificar, en algunos casos, la pisada con plantillas, analizar muy bien la pisada. En los casos crónicos hay ocasiones que podemos hacer uso incluso de procedimientos quirúrgicos, pero pues bueno, hay que analizar exactamente qué está ocurriendo con esta persona para entender mejor su padecimiento. Doctor, buenos días. Trabajo muchas horas de pie y desde hace tiempo tengo un dolor fuerte en la planta del pie, sobre todo en el talón. ¿Podría tratarse de fascitis plantar? Sí, definitivamente es la causa número 1 de dolor en el talón, la fascitis plantar. Doctor, cada mañana cuando me levanto y doy mis primeros pasos siento un dolor muy intenso en el talón que luego disminuye. ¿Es normal en la fascitis plantar? Bueno, el dolor no es normal, ¿no? El dolor es la expresión en mi cuerpo de algo que no está bien y justamente como ella lo describe, pues está iniciando con un proceso de fascitis plantar. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasó? A lo mejor nos está viendo en Australia o algo así, sí. Pero bueno. Buenos días, doctor. Soy corredora amateur y desde hace unas semanas me duele mucho la planta del pie después de entrenar. ¿El ejercicio puede provocar fascitis plantar? Sí, definitivamente, como ya lo habíamos platicado, ¿no? En este tipo de actividades de la gente que está iniciando,
lo más recomendable es acudir con algún ortopedista para que revise adecuadamente su pisada y le dé algunas recomendaciones previo a iniciar la actividad deportiva. Ojo, el deporte en lo absoluto es algo malo para nuestro cuerpo. Todo el mundo tiene que hacer deporte, pero pues bueno, con algunas indicaciones, porque no todos los cuerpos son iguales, ni tienen la misma flexibilidad, ni tienen los mismos rangos de movilidad. Entonces, habemos gente que podemos ser buenos para alguna actividad deportiva y otros no, entonces hay también que ir viendo cuál es la mejor opción para el deporte. Claro. Bien, doctor, tengo sobrepeso y últimamente me duele mucho la planta del pie. ¿El peso corporal influye en este problema? Sí, como lo habíamos comentado, definitivamente, no es una sola causa, es un acúmulo de cosas, pero sí el peso corporal influye bastante en los padecimientos de fascitis. Doctor, escuché que la fascitis plantar tiene que ver con un espolón en el talón. ¿Son lo mismo o son problemas diferentes? Están relacionados, como lo habíamos comentado, el espolón es la expresión a una fascitis que ha estado por ahí mucho tiempo, entonces se comienza a formar ese piquito que genera erosión en la zona del calcáneo y pues bueno, mayor dolor en la zona del talón. Bien. Doctor, llevo varias semanas con dolor en el talón y pensé que era algo pasajero, pero no mejora. ¿Cuándo es momento de acudir con un especialista? Pues ya no tiene que esperar más. La verdad es que como lo habíamos comentado, pues no hay que vivir con dolor. En ocasiones normalizamos mucho el vivir con dolor y me tomo algo y se me quita. El problema con la fascitis plantar es que a veces da dolor al inicio y después ya empecé a caminar y ya se me quitó. Y entonces vivimos así mucho tiempo, ¿no? Entonces no es lo aconsejable. Hay que acudir al ortopedista. Al ortopedista. Y esto va avanzando, ¿verdad, Doc? Así es, sí, va avanzando. Así es, en intensidad sobre todo, ¿no? Sí. Hay ocasiones que nada más me dan las mañanas, doy 2, 3 pasos, se me quita, llego a la casa, me quito el calzado, me sobo los pies y tan. Pero hay ocasiones que ya puede ser el dolor continuo, ¿no? Entonces, pues no hay que llegar a esos extremos. Oiga, Doc, a ver, entonces aprovechando que está esto, bueno, ahorita que dijo, llego a la casa, me quito los zapatos, ¿es mito o realidad que si llegas, te quitas los zapatos y empiezas a andar descalzo, bueno, que las abuelitas así de, no, tienes los pies calientes, se te van a deformar, ¿eso es verdad o no? No, en lo absoluto. No tiene absolutamente nada que ver. ¿No? No. De hecho, pues bueno, es aconsejable quitarse el calzado, caminar descalzo, ¿no? Es algo adecuado para nuestros pies y no tiene absolutamente nada que ver el cambio de temperatura pues, para deformar una articulación. Bueno, muy bien. A ver, dice, doctor, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en recuperarse de la fascitis plantar? Pues el tratamiento, como lo vamos a comentar ahorita, depende mucho, ¿no? De cada paciente y cada padecimiento es diferente. Pero bueno, lo adecuado es empezar con ejercicios de estiramiento, masajes de la fascia plantar. El hielo ayuda mucho a desinflamar y podemos mandar a los pacientes a terapias de rehabilitación para que vaya disminuyendo considerablemente el malestar. Aquí lo más importante es entender muy bien que tenemos que hacer ejercicios posteriores durante, pues, aconsejablemente pues, toda la vida para evitar, si yo tengo una actividad de riesgo, pues que esto vaya a volver a regresar, ¿no? Entonces, los ejercicios de estiramiento del pie juegan un papel fundamental en este tipo de padecimientos. Doctor, ¿este problema puede aparecer de repente o se va desarrollando poco a poco? No, puede aparecer de forma súbita, de un día, doctor, es que me fui a tal concierto y al otro día empecé con dolor, etcétera, ¿no? Pero también hay gente que puede ir poco a poquito pues desencadenando el malestar. Doctor, cuando camino mucho, siento que el dolor aumenta en la planta del pie. ¿Es recomendable guardar reposo cuando se tiene fascitis plantar? Mira, el reposo no, o sea, no es algo que yo recomendaría. Lo adecuado es, como ya lo habíamos comentado, el hielo, los ejercicios de estiramiento, para que esto vaya relajando la fascia plantar y que con eso vayamos mejorando, ¿no? Así es. Bien, dice doctor, ¿las plantillas ortopédicas realmente ayudan a mejorar este problema? Bueno, el tratamiento es integral, o sea, tiene que ver con los ejercicios de estiramiento, con la rehabilitación y la plantilla, si tengo alteraciones de la pisada, me va a ayudar, ¿no? Pero como lo habíamos comentado antes, la plantilla tiene que ser bien indicada con un buen estudio de baropodometría y en un muy buen lugar para hacerlo, ¿no? Porque hay gente que se compra
plantillas que venden en los supermercados, sí, en los supermercados y esto, que son la famosa plantilla esta en herradura, que esa no sirve absolutamente para nada. Pero esa es como más bien que el zapato me queda un poco grande y me la pongo, ¿no? Pero así le hago yo. Las ocupan incluso también para este tipo de padecimientos y eso pues no les va a ayudar, ¿no? No, pero es que esas no son plantillas ortopédicas, o sea, claro. No son plantillas recomendadas por un doctor, hechas a la medida de tu pie, con las características que necesita tu padecimiento, etcétera. Esas son como genéricas y no van a corregir un problema de estos, ¿no? Sí, no, en lo absoluto. Bueno, pero las ortopédicas sí. Las ortopédicas, si tienen indicación, sí. Sí, muy bien. Ahora, dice, doctor, ¿qué tipo de zapatos son los más adecuados para las personas que padecen fascitis plantar? Pues que tengan un muy buen soporte al arco, en general en toda la zona de la planta del pie. Zapatos cómodos, que no nos aprieten, que no sean tan justos, ¿no? Dependiendo también las alteraciones de la pisada, hay algunos zapatos que ya tienen algunos aumentos al talón para mejorar esas condiciones de la pisada, sobre todo los tenis. Pero bueno, lo correcto es que tengan un buen soporte. Actualmente hay unos tenis de algunas marcas ahí comerciales que innovan mucho en la amortiguación, pero es una amortiguación solamente hacia la zona del talón y hacia la zona del antepié, y la parte media no tiene soporte o tiene solo una barra de fibra de carbón. Ese tipo de calzado que es muy rígido y que no está diseñado para caminar, solamente es para correr y hacer alto impacto en distancias largas, puede condicionar que yo padezca de una fascitis plantar porque me va a lastimar la zona de la fascia, sobre todo si lo ocupo como de diario, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado en el zapato que compramos, y porque hay zapatos que están indicados solamente para una cierta actividad deportiva, no para el uso cotidiano. Para el uso diario. Claro, incluso hay algunos que terminando la actividad debes de quitarlos y ya ponerte otro tipo de calzado para no lastimarte, como por ejemplo los tacos de fútbol. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y regresamos a la recta final de Salud para Todos. No se vayan. Con tratamiento conservador, estiramientos, hielo, plantillas, 9 de cada 10 pacientes mejoran en menos de 6 meses. En pacientes con fascitis plantar, la fascia puede medir más de 4 milímetros de grosor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de fascitis plantar con el doctor Jorge Alberto Iturbide. Y además, antes de seguir con el programa, quiero mandar un saludo muy grande a toda la redacción de noticias que está pendiente del programa. Muchas gracias, chicos, gracias. Bueno, a ver, doctor, vamos a seguir con las preguntas. Y dice, doctor, algunas personas recomiendan ponerse hielo en el pie. ¿Esto ayuda a disminuir el dolor y la inflamación? Así es, sí, el hielo juega un papel fundamental en todos los procesos inflamatorios del cuerpo. Es una recomendación universal el ponerse el hielo para desinflamar. En el caso de la fascitis plantar, el hielo juega un papel fundamental porque al ponerlo en esa zona alivia mucho el malestar casi de forma inmediata, en las fases agudas, obviamente. Ya hay algunos cilindros que se pueden congelar y que los pasa uno a través de toda la fascia plantar con el pie descubierto y lo roda por toda la planta del pie. A ver, es que eso le quería preguntar, porque ¿cómo es la manera asertiva? Porque todo el mundo te dice, algo se te inflama y ponte hielo. Sí, pero ¿cómo me lo pongo? Porque si te lo pones de una manera incorrecta, te puede hasta lastimar, te puede incluso quemar, te puede, pues sí, no generar la cuestión específica. Sí, digo, lo correcto no es tal cual poner el hielo directo sobre la piel. Podemos ocupar una telita delgadita, no tan gruesa como una toalla, para que pueda pasar obviamente el efecto del frío en esa zona, o estarlo cambiando constantemente de posición, o sea, no solo en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, los envases de algún refresco que lo congelen,
y entonces lo pasan por toda la planta del pie y lo van rodando por todo su pie. Ah, eso está bueno. Entonces eso lo van jugando y tiene dos efectos, porque por ahí estamos masajeando la zona de la fascia y aparte le estamos aplicando el frío, ¿no? Que ayuda a desinflamar. Doctor, ¿la fisioterapia es parte importante del tratamiento? Sí, definitivamente la terapia juega un papel fundamental. Básicamente lo que ocurre a nivel de los tejidos es justamente un proceso inflamatorio, ¿no? Inflamatorio severo. Nuestro cuerpo está diseñado para la autorreparación. O sea, cuando yo hago una herida quirúrgica y abro la piel, al momento de cerrar lo que hago es afrontar borde con borde. Es lo único que hacemos los cirujanos. Entonces, una vez que logramos esto, el proceso biológico hace que se vaya formando una cicatriz, llegan interleucines, llegan factores inflamatorios, llegan los fibroblastos y hacen su chamba cerrando el tejido, cicatrizando. Lo mismo pasa con los tejidos internos, o sea, se genera un proceso inflamatorio que es el precursor para iniciar nuevamente la reparación tisular. Entonces, justamente la terapia, aparte de generar efectos de analgesia y desinflamación con masajes y eso, hay un tratamiento que genera una agresión muy localizada en el tejido para que se estimule nuevamente el proceso de regeneración tisular. Eso se llama electrólisis percutánea y es algo importante dentro de la rehabilitación. Bueno, eso es parte de los tratamientos que ahorita también vamos a hablar. Doctor, ¿qué pasa si la fascitis plantar no se atiende a tiempo o no se atiende de manera correcta? Pues lo que pueda pasar es que vamos a tener dolor, cada vez dolor más incapacitante. Puede haber, como habíamos comentado, asociado ya un tema de un espolón calcáneo, alteraciones de la forma de caminar. La gente pues ya no quiere caminar con la marcha plantígrada, sino nada más caminan con la barra lateral del pie. Entonces, pues eso a la larga puede condicionar mayores alteraciones a nivel de las rodillas y de la columna por la forma de caminar. Doctor, ¿este problema puede volverse crónico o permanente? Sí, si no es atendido adecuadamente, pues puede generar un dolor de cabeza importante por ser algo crónico, que tenga uno siempre dolor, ¿no? Doctor, a ver, entonces ahora sí nos vamos a ir a la cuestión de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que hay o cuáles son los avances para tratar la fascitis plantar? De primera instancia, el tratamiento ideal y el que más se ocupa es el manejo conservador, que incluye ejercicios de estiramiento de la fascia plantar, que básicamente, supongamos que este es mi pie, pues tiene que ver con que yo estire toda la zona del pie, ¿no? Que recorra todo ese proceso de estiramiento de la planta del pie y que lleve hacia la zona de la pantorrilla. ¿Pero eso lo hacemos sentados, parados o acostados? No, lo hacemos parados, ¿no? Entonces, pues lo podemos hacer parados, lo podemos hacer incluso sentados con una banda y jalar y regresar para ir fortaleciendo mi pie. Podemos estar parados en un escalón y entonces vamos a parar tantito, sí, nos paramos acá, perdón. Nada más tenga cuidado aquí con Y entonces estiramos el pie en esta zona, ¿no? O podemos irnos hacia atrás y llevar mi cuerpo hacia adelante sin despegar la zona de la Si nos podemos sentar, porque mire, ya le estamos cortando la cabeza, ¿no? Sí, bueno, pues bueno, esos son los ejercicios de estiramiento. Hay ejercicios que se pueden hacer en la terapia de rehabilitación, que nos van a enseñar para que haga que el pie vaya estirando paulatinamente. Los niños que tienen acortamiento del tendón de Aquiles, pues con este tipo de ejercicios van a ir mejorando la posición del pie. Aunado a eso, dentro de los tratamientos está la aplicación de calor, de hielo en los casos agudos, y también que tengamos fortalecimiento del pie. Entonces, incluso con algunas pesas ir ejercitando, podemos poner una pesa aquí en la zona del dorso del pie para ir ejercitando nuestro pie y el retropié, ¿no? Los ejercicios de estiramiento de las pantorrillas también. Entonces, todo esto ayuda a que tengamos una mejor rehabilitación de la fascia, ¿no? Por otro lado, está, bueno, ya habíamos comentado el tratamiento con los servicios de rehabilitación física. Tiene que ser un buen lugar de rehabilitación que entiendan muy bien este padecimiento para acompañar a mi paciente a que vaya mejorando paulatinamente con las sesiones de rehabilitación. Las infiltraciones tienen beneficios en cuanto a disminución del dolor. Las infiltraciones con esteroides ayudan mucho a desinflamar, pero actualmente hay cierta tendencia que no es tan adecuado porque puede condicionar algunas otras afectaciones por el esteroide en esa zona.
Actualmente el plasma rico en plaquetas está siendo de buena aceptación dentro de los tratamientos conservadores porque ayuda a desinflamar y ayuda también al proceso de regeneración tisular. Entonces eso es una buena medida, ¿no?, de manejos conservadores. En los tratamientos no conservadores, que serían los quirúrgicos, podemos hacer uso de un procedimiento de mínima invasión que es hacer un corte parcial, que se llama fasciotomía parcial, para aliviar un poco el proceso de tensión de la fascia plantar. Si tenemos acortamiento, o sea, no podemos llevar el pie hacia esta zona, podemos hacer una tenotomía del gastrocnemio medial para mejorar un poquito más y pero elongar. Pero esto ya es más arriba. Sí, elongar, ¿no? Digo, obviamente no en todos los casos, en algunos casos con una buena indicación para hacerlo. Claro, recuerden que estamos hablando de un tema en general. Cada paciente tiene una situación particular. Así es. ¿No? Y entonces hay que atenderlo, hay que verlo, hay que checar qué es lo que requiere. Ahora, doctor, hablando acerca de la fisioterapia, ¿cuánto tiempo es recomendable tomar fisioterapia? Y sobre todo también, ¿en cuánto tiempo se ven las mejoras? Porque, bueno, en algún momento tuve problema con la rodilla y me dijeron, es que seguro no tomaste la suficiente fisioterapia, pero ¿cuánto tiempo es? Bueno, ahí sí, digo, respondiendo esa pregunta, digo, cada paciente no va a reaccionar igual, ¿no? No nos podemos comparar. Es que a mi amiga se le quitó en 2 sesiones y yo ya llevo 10 y no mejoro, ¿no? Cada paciente pues tiene un umbral del dolor diferente, un padecimiento totalmente distinto, aunque sea el mismo, pero bueno, la gravedad puede ser distinta. Ahora, si yo ya llevo 30 sesiones de rehabilitación y no mejoro, pues así me haga yo 100, pues no voy a mejorar. Hay que ser muy prudentes en eso y explicarle muy bien al paciente. Generalmente, cualquier procedimiento ortopédico que mandamos a una terapia de rehabilitación, entre las primeras 5 debe de haber una mejoría significativa en cuanto a evolución. Si no estoy en ese canal y no voy mejorando y voy empeorando, pues bueno, hay que revisar qué más está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el indicador para saber si ya estoy tomando un tratamiento conservador y requiero uno quirúrgico? Pues justamente el tiempo de evolución y que no mejore, ¿no? Digo, definitivamente nosotros como ortopedistas tenemos que investigar muy bien lo que le está ocurriendo a mi paciente y diagnosticarlo efectivamente, ¿no? No podemos, pues, hacer un tratamiento como muy a la ligera y mandarlo a terapia sin realmente tener un adecuado diagnóstico. Entonces, si mi paciente ya lo estudié y ya vi que tiene un padecimiento crónico y que no va a mejorar con un manejo conservador, bueno, sí habría la posibilidad de pensar en un tratamiento quirúrgico. Pero bueno, eso es, la verdad, en menos del 2%, ¿no? La gran mayoría de los pacientes con este padecimiento mejoran con el manejo conservador. Bien, doctor, preguntan también acerca de la infiltración. O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo se lleva a cabo? La infiltración es aplicar un medicamento. Generalmente lo hacemos bajo visión con ultrasonido para depositarlo en el lugar donde debe de ser. Y lo que habitualmente se ocupa son los esteroides. Los esteroides son medicamentos derivados de la cortisona que tienen un valor importante porque generan un proceso desinflamatorio bastante eficaz. Se ocupan medicamentos que tienen una vida de aproximadamente unos 20 días en el cuerpo, entonces tienen un efecto bastante prolongado de desinflamación. Entonces los pacientes mejoran mucho en el momento en el que se lo aplican. Ahora, no solamente es eso, digo, si no modificamos, si no hacemos los ejercicios, no vamos a terapia, pues vamos otra vez a regresar a la consulta por dolor. Entonces no es solo la infiltración, tenemos que acudir a terapias de rehabilitación e ir viendo que vaya evolucionando adecuadamente. Por otro lado, como les comentaba yo, el plasma rico en plaquetas está jugando un papel importantísimo en este padecimiento, también en algunos de rodilla, porque mejora el proceso inflamatorio y no tenemos los efectos que nos pueden condicionar los esteroides, ¿no? Entonces, en este caso, el plasma rico en plaquetas ayuda a desinflamar y promueve un proceso de cicatrización tisular. Entonces, es también una muy buena opción. Bien, doctor, ¿es recomendable estirar los pies o las pantorrillas antes de hacer ejercicio? Definitivamente. El calentamiento, ¿no? Sí, claro. El estiramiento juega un papel fundamental en cualquier actividad deportiva. Si nosotros no le tomamos el tiempo necesario al proceso de calentamiento previo a mi actividad, pues me voy a lesionar. Eso es indiscutible.
Bien, ahora doctor, ¿qué mensaje final podría dar a todo el público que nos está viendo y que están interesados en este tema, sobre todo para cuidar la salud de sus pies? En este caso estamos hablando de fascitis plantar, pero pues los pies es una zona en donde pues también puede haber otras afectaciones. Así es. Bueno, de entrada lo más importante es que no normalicemos el dolor. El tener dolor es una situación que no es sana para mí, para mi organismo. El dolor es la expresión de mi cuerpo hacia algo que no va bien. Hablando un poquito de la salud del pie, así como nos vamos al gimnasio a fortalecer bíceps, abdomen, espalda, piernas, tenemos que hacer ejercicios para fortalecer los pies y evitar dentro de lo posible que tengamos alguna alteración por no ponerle adecuada atención a mis pies. Es muy importante si tenemos pues pequeños en casa, pues dejarlos caminar descalzos, que caminen, que prueben las texturas. Eso les va a ayudar mucho a ir perfeccionando su sistema nervioso en este sentido y fortalecer sus piecitos. Perfecto, pues entonces ya tenemos tarea. Doctor Jorge Alberto Iturbide, le agradecemos muchísimo. En pantalla estuvieron apareciendo sus datos. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias a usted también, que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente.